tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo a sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Fíjese ahí el 17, y volviendo en sí. O sea que estaba como desmayado, estaba como dormido. Mire, esto que acabamos de leer, hermanos, y el significado que significa pródigo, yo quiero decir esta mañana que hay cosas que fabrican a un pródigo, y por ejemplo, esas cosas sucedieron y llevaron a este personaje a salir de la casa de su padre. Entonces, hermano, eso provocó que hubiera unas marcas de pródigo en este personaje. Y muchas veces, muchos de nosotros, hermanos, podemos tener marcas de pródigo. Yo esta mañana le quiero explicar lo que experimenta el pródigo, para que se le borren las marcas del pródigo, hermanos. Amén. Yo le quiero hablar, a veces alcanzamos a ver las cosas que hace el Padre para restaurarlo. Amén, hermanos. Entonces déjenme explicar así rápidamente. Pródigo, en una sola definición del griego, significa disoluto, de disolución. Disoluto, según el diccionario Webster, dice que es uno carente de restricción y por ello carente de freno, carente de dominio propio y carente de límite. Yo por eso, disculpen ustedes cuando le ando frenando a veces a sus hijos, hermanos, porque yo no quiero que tenga una marca de pródigo. A ver, hay que enseñarles que hay un freno, hay que enseñarles que hay un límite, y los padres tenemos que marcar un límite a ellos. Amén, hermano. No es nada que derechos humanos ni nada. Simplemente yo les digo que disoluto, hermanos, significa carente de restricción, carente de freno, y eso va a provocar que una persona sea carente de límite y en consecuencia sea carente de dominio propio, hermanos. Es la acción de una persona que vive también un pródigo, carente de controlar su vida completamente, o al menos en una o varias áreas de su vida, hermanos. Si alguien no sabe dominarse en cualquier pequeño problema, eso lo desubica de sí mismo, hermanos. El pródigo, fíjese, el pródigo dejó su casa porque tenía un secreto en su mente que le cambió su corazón. Cuando alguien tiene un secreto, comienza a vivir de su alma, porque la mente está en el alma. ¿Está de acuerdo conmigo? Y a estas alturas ya sabemos cómo estamos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Un pródigo, la persona escucha más a su alma, lo que les hablaba el martes, que a su espíritu, que ya tiene la información de Dios, y a Dios mismo, hermano. Cuando un secreto es malo, se convierte en una fantasía. Los secretos del corazón del pródigo despertó en él un mundo de fantasía, y el siguiente problema es que la fantasía creará en sus pensamientos deseos enfermizos o no lícitos, de manera que se formará legalmente una atadura que podemos llamar una atadura antinatural. Se rompe la naturaleza siempre. Uno, por ejemplo, se sentirá atraído hacia lugares, personas o cosas que no le son lícitas. O dos, se sentirá tentado hacia cosas que no agradan a Dios o que van en contra de la voluntad de Dios. Y esto solo se tiene dos formas de confrontar. Número uno,
se confrontan de dos cosas, de dos formas. Una que es recomendable y otra que no es recomendable. ¿Cuál es la recomendable? Número uno, romper la atadura. O dos, como luego sucede a uno, hermano, tú estás tranquilo y de repente surge otra vez esa marca del pródigo, estás tranquilo y surge, estás tranquilo y surge, y eso no es otra cosa más que vivir reprimido y en cualquier momento ser vencido en esa área de la vida. Esa no es la no recomendable. ¿Cómo se rompen las marcas del pródigo? Vamos a seguir leyendo. Vuelvo a leer del 17, lo que dice Lucas 15, hermanos. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Amén. Entonces yo les decía, hermanos, ¿cómo se rompen las marcas del pródigo? Vamos a tratar de ver los tres. Voy a tratar de abreviar, o al menos dos, hermanos. Lucas 15, 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo. Le estoy leyendo otra versión. Y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Habla de tres cosas: vestido, anillo y calzado. Estas tres cosas tienen profunda revelación para la victoria en nuestra vida, hermanos. Recibir estas tres cosas que el Padre da son necesarias para mantenernos dentro de la casa y para vencer en la dimensión espiritual, hermanos. La vestidura espiritual. Una pregunta que deseo hacer antes de hablar de la vestidura es: ¿usted se preocupa por su vestidura espiritual? Es una pregunta de reflexión esta mañana. ¿Usted se preocupa por su vestidura espiritual? La Biblia nos enseña en varios puntos que debemos ser vestidos, hermanos. La vestidura es un asunto que Dios estableció para cubrirnos nuestro cuerpo espiritualmente y no ser vulnerables a los ataques diabólicos, a los ataques demoníacos, hermanos. Vulnerable, ¿qué es una persona vulnerable? Es una persona que puede ser herido o dañado física o moralmente. El enemigo lanza ataques a la mente y al cuerpo, a nuestro sistema emocional, hermanos. Por eso, miren lo que dice Isaías 61:10. Vea cómo es el anhelo de Dios que usted esté vestido, hermano. Y usted ya tiene un vestido que debe usted cuidar. Cuando usted se compra ropa nueva, ¿qué es lo que hace, hermano? No importa que se rompa, hermano. ¿Qué le pasó aquella vez que se le manchó la primera vez o algo más grave que se le rompe el primer día, hermano? ¿Le ha pasado? ¿Cómo se pone usted? Nos lamentamos, ¿verdad? Dices: hijo, y apenas hoy les planeé. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré del Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Dice: porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Entonces, Dios nos viste, nos pone ropas, y Dios nos pone manto, hermano.
Es un plan, hermanos. ¿Se da cuenta? Yo quiero que le quede claro que a Dios le interesa que usted esté vestido. Y creo que está claro que este pasaje está hablando de vestiduras espirituales. Porque yo conozco ropa de algodón, ¿verdad? Ropa de lino, ropa de lana. Y a ver, ¿usted conoce una tela que sea de salvación? Naturalmente, claro que no. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad, hermanos? Dios quiere que esté vestido espiritualmente, hermanos. Hay una batalla. ¿Cuál es la batalla espiritual en las vestiduras, hermanos? Cuando el Espíritu Santo revela la cobertura de la iglesia, a lo mejor aquí vamos a hacer unos movimientos ahorita para que entienda un poco la cobertura y no es como he visto que mayormente se genera, hermanos. La cobertura la da Dios. El asunto de acá, lo que llamamos cobertura, nada más es un asunto de autoridad más. ¿Qué es lo que digo? Lo último que dijo Cristo, hermano, en Mateo. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Él es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. El ángel de Jehová es una cristofanía, una aparición del Cristo de la gloria. ¿Cuántos saben que Cristo de la gloria puede ser una cristofanía en ustedes, hermanos? Cuando tú entiendes ese concepto de cobertura. Yo no sé por qué lo guarda triste, hermano. Yo le he dicho que usted a veces ni cuenta se da, hermano, que pasa por lugares de peligro y hasta el Cristo de la gloria cubriéndolo, hermano, por su misericordia. ¿Cómo te sientes tú cuando ayudas a alguien y te ignora? Ya le ayudaste y te ignora. ¿Cómo te sientes, hermano? Él no se siente mal porque su amor cubre multitud de pecados, su amor incondicional. No le importa que a veces lo ignoramos, hermanos, pero Él es el que nos ayuda. A ti no te cubre, hermanos, ni una cerradura ni nada de eso. No sirve, hermano. Una cerradura se vuela bien fácil, un carro blindado se vuela bien fácil. En realidad, cuando no nos pasa nada es porque Él es el ángel de Jehová que nos cubre, hermanos, y acampa alrededor de nosotros, hermanos. Esa es la verdad, hermano. O sea que siempre anda contigo y conmigo, hermano. Amén. Dele la gloria a Él, hermano. Mire, el Espíritu Santo cuando revela la cobertura, uno tiene que saber por qué la cobertura, hermanos, a los creyentes, y es por la importancia que hay en estar cubiertos y no desnudos. ¿Qué sucede cuando yo estoy desnudo, hermano? Cuando yo estoy desnudo, le estoy dando oportunidad que el diablo, tenga con qué acusarme y atacarme. Cuando yo no estoy desnudo, el diablo no tiene oportunidad de acusarme y atacarme. Por eso yo le digo, hermanos, fíjense, por eso la gente dice, ay, que el diablo está enojado cuando más quiero servir a Dios. Ay, que el diablo está enojado porque fui a orar aquí y fui a orar allá. Hermanos, no lo veas de eso, sino tienen que ver sus vestiduras, hermano. Porque cuando usted no está vestido de parte de Dios, el diablo no le puede tocar un pelo, así usted le destruye lo que le destruye, hermano. Para eso lo llamó Dios, hermano, para hollar serpientes, escorpiones, para ir a donde está soldado y decir, levántense, hermano. Dios nos llamó para arrancar y destruir el reino de las tinieblas, hermano. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Orad tanto, ir y hacer discípulos, hermanos. Amén. La guerra espiritual es para ir y hacer discípulos. Amén. Amén. Y a mí lo más importante que no se me olvida, se lo vuelvo a repetir, es yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Génesis 3:7 dice que cuando vieron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, Adán y Eva, y cosieron ¿qué? Hojas de higuera y le hicieron delantales. Génesis 3:10 dice, y él respondió, te oí del cuerpo y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál fue el primer síntoma? ¿Cuál fue la primera emoción, hermanos? Cuando Adán y Eva pecaron y vieron su desnudez. Cuando pecaron, lo primero que perdieron fueron las ropas espirituales. ¿Qué tuvieron, hermano? ¿Ya se dio cuenta? Cuando usted y yo tenemos miedo, terror, creo que es un asunto de vestiduras.
espirituales. Amén. Dice, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo. Marcas del pródigo que Dios quiere. El Padre quiere restaurar en esta hermosa mañana. Amén. Génesis 3:21 dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Por eso usamos esto, hermano. Pero va a haber un día, hermanos, en que plenamente vamos a estar cuando seamos transformados y vamos a traer esas vestiduras que usaban Adán y Eva antes de pecar. Se degradó el cuerpo, hermanos. Después de la caída del hombre, la importancia de la cobertura, Dios le empezó a recordar en boca de sus profetas. Después de la caída del hombre y la mujer en el Edén, Dios empezó a recordar la importancia de la cobertura, la importancia del vestido a través de la boca de sus profetas. Isaías 58:6, Isaías 58:7, le voy a leer, para no leer el 6, dice, el 6 habla de no es este el ayuno que yo escogí, y el 7 dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu semejante. Amén. Hoy la iglesia está desnuda, hermano. Amén. Hoy la iglesia se tiene que cubrir, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué está desnuda? ¿Qué estás haciendo y qué estoy haciendo yo para vencer a los que adoran la muerte? Y nosotros nos está cubriendo el que venció la muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿A qué le tienes miedo? ¿A que te metan tu palabra? ¿Ya te avisó Dios que así vas a morir? No lo creo. No le creas. No le creas al mentiroso, hermano. ¿Tú crees que Cristo murió por ti para que murieras así? No. Quizás tenemos miedo porque estamos desnudos, hermano. Amén. Tenemos que cubrirnos, hermano. Amén. Ellos tienen miedo. Estaba leyendo Isaías y me dijo, todos los seguidores le tienen miedo porque creen que los va a salvar de la muerte, pero al final le tienen miedo. Sigue leyendo. Van a romper los pactos con la muerte. Amén. Amén. O sea, amén, hermano. Amén. Dios nos va a llevar a la victoria, hermano. Amén. Dios no quiere que perezcan ellos, sino Dios quiere que ellos se arrepientan. Amén. Amén. Así como tú te arrepentiste. Y yo entendí lo de Esther, hermano, que si tú no quieres hacer nada, de todos modos te va a tomar el poder. Como le dijeron a Esther, no lo quieres hacer, otro lo va a hacer. Y tu corona prácticamente se será quitada. Entonces, son hermosas las profecías, hermano, pero hay que hacer. Una ciudad fue maldecida por no hacer la guerra, hermanos. En Jueces. Tenemos que pelear la batalla, hermanos. Amén. ¿Sabe cuál es su arma de guerra? Que usted esté vestido, la santidad. Dios le dio vestiduras de salvación, hermano. Diga, yo debo mover mis vestiduras de salvación. ¿Está usted más preocupado, hermano? Mucha gente dice, me voy a cambiar de ciudad, hermano. Y qué ironía, hermano, veo, viendo, digo, la ciudad que se quiere cambiar está peor. Tienen miedo porque están desnudos. ¿Y por qué vamos a tener miedo si Dios nos dio vestiduras de salvación, hermano?
Amén. Dios está con nosotros. Vienen y nos profetizan que no vamos a ser tocados, pero usted tiene que hacer la guerra, hermano. Amén. Tiene que hacer lo que Dios le dice. Amén. Que no lo desvíen, hermano. Ayer había cosas importantes que hacer. Que no le desvíen con banalidades, hermano. Amén. Hay cosas que hacer. Hay bastante trabajo. Todo tiene su tiempo, hermano. La vestidura en las tres esferas. Tres entidades están relacionadas con la cobertura, de manera que es un asunto muy importante que lo entendamos. Número uno, la esfera terrenal del hombre. Dios cubre por medio del Espíritu Santo y con unción. Él unge a hombres para que cubran a los hombres. Dios dejó cobertura para el hombre, hermanos. Amén. La esfera celestial de Dios. Dios es quien la ha diseñado y la estableció para que se use y así el diablo no tenga poder sobre los hombres. Uno debe de entender, hermanos, miren, esto es algo bien sencillo. Uno debe de entender, fluir bajo la unción de alguien, hermanos, y llega un tiempo donde Dios te dice, hasta aquí vas a fluir así, porque tú ya has conquistado tu unción por prosperidad. Y Él empieza a mover las cosas de una manera, hermanos, y empiezas a entender las cosas. ¿Por qué Bernabé y Saulo se separaron y cosas así, hermano? Amén. ¿Sí me va a seguir? La esfera celestial de Dios. Dios es quien la ha diseñado y la estableció para que se use y así el diablo no tenga poder sobre los hombres, hermano. La esfera espiritual del diablo. El diablo anda detrás de todo aquel que no tiene cobertura, porque es más fácil que sus datos golpeen el cuerpo y el alma de una persona. O sea, a veces se reúnen ángeles de ambos lados y veamos, mire, vamos a ver una fotografía hablada en la Biblia. En Zacarías capítulo 3 veremos cómo un asunto de vestidura se maneja en la corte espiritual, donde esas tres esferas se reúnen: la terrenal, la espiritual y la celestial. Zacarías 3:1. Vea cómo se maneja un asunto de vestidura, hermano. Y se reúnen la corte espiritual, hermano. Yo me estaba preguntando los acontecimientos de mi esposa y a mí, todo lo que nos ha sucedido en estos 4 meses, y hemos tomado en cuenta todo lo que nos da sueños y todo, y Dios me dio esta respuesta. Zacarías 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Acuérdense, los asuntos de vestidura, el problema más grave que cuando todos dicen es que si no tienes cobertura te van a venir las 50,000 maldiciones y todo, y que el diablo te va a partir de... No, hay que leer la Biblia. Lo que el diablo va a hacer es acusarte delante de Dios cuando estás desnudo. Vea usted. Entonces me mostró al sumo sacerdote, o las vestiduras están descuidadas. Le voy a adelantar un poco, dice. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Cuando alguien tiene su vestidura descuidada, dañada, sucia o sin vestidura, Satanás lanzará ataques de acusaciones. Cuando la vestidura no se le da la importancia, y cuando no se le da importancia y sufre daños, habrá conflicto en el plano espiritual. Cuando la vestidura no se le da importancia y sufre daños, habrá conflicto en el plano espiritual. Cuando la vestidura no está sobre el cuerpo espiritualmente, la iniquidad cubre de injusticia.
Y usted dirá, ¿cuál era la ropa sucia? ¿Se acuerda la lucha de la enfermedad de mi esposa? Allá habla una cuestión de cobertura. Zacarías 3:4. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitarle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. La ropa sucia es la iniquidad, y la iniquidad es la predisposición para pecar. Recuerda, en el concepto más sencillo, a Josué le dieron ropas de gala. Otras versiones dicen ropas de fiesta, ropas ceremoniales, ropas nuevas, hermanos. Notemos cómo el asunto de la vestidura igual a cobertura moviliza ángeles de ambas esferas. Se movilizan ángeles del Señor y se movilizan ángeles, por decirlo así, del infierno. La vestidura del pródigo. El hijo pródigo traía vestiduras sucias, así como Josué las tenía cuando se presenta delante del Señor. Asimismo como Josué, Dios ordenó se cambiara por vestiduras de gala. Así el Padre al hijo pródigo ordena a sus siervos que lo vistieran también. Como dice ahí, hermanos, regresando a Lucas 15:22, pronto traed la mejor ropa y vestir. Es algo que está en el corazón de Dios. Vea, usted ve Zacarías 3, usted ve la parábola del pródigo, del hijo pródigo, y vea cómo es cuando él regresa, se reintegra a la casa del padre, cómo el padre ordena el mejor vestido para él. Dos cosas le pasan al pródigo: tiene vestiduras sucias, no tiene vestidura. La desnudez provoca culpa, hermanos. La culpa provoca condenación. La condenación es del diablo, hermano. Diga conmigo, dígale a su alma, vamos a desprogramar aquí. Vamos a poner la verdad, diga, la condenación es del diablo. Amén. ¿Usted ha visto en la Biblia a Jesús enojado? En un asunto así él se enojó. Resulta que ya había fijado sus ojos en Jerusalén, ya se acercaba el tiempo de la Pascua, ya se acercaba el tiempo de su muerte en la cruz. Y pasan por Samaria y los samaritanos le hicieron el feo a Jesús. Entonces los discípulos más, los hijos del trueno, Juan y Santiago y Pedrito, ya conocían secretos, hermanos, ya recibían revelación, y le dice: vamos a pedir que caiga fuego del cielo sobre esos ingratos samaritanos que no te reciben, Señor. Y el Señor se enoja. El Señor, como la iglesia, debe de saber que todo se mueve por espíritu. Amén. Por eso la iglesia debe aprender en estos tiempos a probar todos los espíritus. No que luego le gane a usted el alma y todo lo manejan automáticamente. Ay, mi amigo, mi amiga, y no dejan manejar, no dejan ver si es el Espíritu Santo el que lo mueve, hermano. Lo voltea enojado y les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque Cristo, el Hijo del Hombre, no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amén. Qué tremendo, hermano. Así hay santos, hermanos, que condenan a los demás. ¿Qué significa para usted la cobertura? Una reflexión. ¿Qué valor le ha dado en su vida? ¿Sale usted sin ropa a la calle, hermanos? Hay una minoría de personas que intentan hacerte vivir la vida sin vestidura, hermanos. Y eso también sucede. Dígame usted, ¿será celestial las playas nudistas? Las playas nudistas, diabólico eso, hermano. Hay ciudades que ya viven desnudos, hermano. En la iglesia también hay un porcentaje muy pequeño
que también intenta vivir y tener victoria sin vestiduras, es decir, desnudos. Yo oro a Dios para que no se desprecie la cobertura, hermano. Amén. Y que usted no sea parte de esa minoría de creyentes que menosprecian la cobertura espiritual, hermano. Así como nos vestimos cada mañana, Dios quiere que todas las mañanas nos vistamos con la vestidura que Él nos está proporcionando, hermano. Amén. Amén. Ya entendió el concepto de cobertura. Tiene que ver, el concepto de cobertura se ve, tiene que ver, hermano, cuando usted tiene miedo, cuando siente culpa, cuando se siente condenado, hermano. Cuando Satanás, hermano, le está atacando, le está acusando. Cuando usted no puede dormir. Hace rato le dijeron, recibe la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo lo que nos da Dios, hermanos. El amor de Dios sobrepasa todo mente. No se puede explicar. Usted se va a quebrar la mente si le quiere explicar el amor de Dios, si se quiere explicar la paz de Dios. Simplemente métase a esa dimensión, hermano. A esas dimensiones celestiales. Se entra vestido, hermano. Amén. Se entra con las vestiduras de salvación. Sencillo. La paz que da el mundo la puede recibir cualquiera. Usted también la puede disfrutar. A veces nos gusta disfrutar esa. Si no hay conflictos, pues estamos en paz, ¿verdad, hermanos? Empiezan los conflictos y ya no tengo paz. Esa es la paz del mundo. Pero la paz que da Dios, esa la experimentan los discípulos. Y los discípulos necesariamente tienen que estar vestidos con la salvación. Amén. Y el asunto no empieza acá en la mente, hermano. El asunto empieza en la fe. Casi todos empezamos con la mente y con el alma, hermanos. No, tenemos que dejar fluir. ¿Para qué es la palabra? ¿Se acuerda? Es una espada de dos filos que parte la división del alma y el espíritu. Para que fluya lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos tienen eso, hermano? ¿Cuántos quieren bajar sus promesas? ¿A qué hora son, hermano? 10 para la 1. Vamos bien. En Lucas 15, 22. Bueno, ese es el primer elemento. ¿Sí le quedó claro? Lo de la vestidura, hermano. Hoy le vamos a desatar una vestidura, hermano. Amén. Hoy usted va a tomar su vestidura. Si está sucia, nos la vamos a quitar, y si no traemos, la cosa es que nos pongamos ese vestido. Amén, hermano. La cosa es que usted camine como hijo de Dios, hermano, con vestiduras de salvación, vestidos de benignidad. Amén. Cosas así. Esas son las vestiduras de Dios. La mente, hermanos, mire, para que usted lo vaya entendiendo, todo eso espiritual. ¿Se acuerda lo que se ponía el sacerdote? Nosotros somos reyes y sacerdotes. Se ponía aquí una laminilla de oro donde se supone que está la mente, y decía santidad a Jehová. Entonces la mente se tiene que santificar con todo lo que fluye en su espíritu. Amén. Nada empieza por el alma, empieza por su espíritu, hermano. El anillo en su mano, dice, pronto traed la mejor ropa y vestirlo, y poner un anillo en su mano. La pregunta es, ¿tiene usted un anillo en su mano y lo está usando correctamente y sabe para qué nos sirve el anillo? En la Biblia, hermanos, cuando usted estudia la Biblia, podemos ver que los personajes de influencia, tanto de un lado, tanto de los buenos como los malos, por decirlo así, usaban anillos. Y esos anillos los utilizaban para sellar, hermanos. Tanto, vamos a decirlo así, tanto del pueblo de Dios como de los pueblos paganos. Tenían reyes en contra de Dios, usaban anillos, porque el anillo era
lo usaban como un símbolo de autoridad. Esto significa que de parte del reino de Dios hay anillos y de parte de las tinieblas hay anillos de autoridad. Por eso, hermano, cuando tú estás luchando con algo que sabes que es de las tinieblas y no lo vences y te dejas y te tiene, es algo que está sellado por un anillo de autoridad de parte del reino de las tinieblas. Pero yo siempre he sabido que un gobierno superior siempre desplazará a los demás. Entonces, para apoyar algo se necesita alguien que tenga un anillo de autoridad y abrogue, anule, cancele, hermanos, lo que te tienen bajo autoridad. Los anillos de autoridad de las tinieblas. Yo tengo todo un tema para enseñarle un mes, pero nada más le voy a decir tantito. Alguien que usaba anillo, la entidad más popular del pueblo de Dios, Jezabel. El anillo que utilizaba Jezabel para sellar decretos en contra del pueblo de Dios. Mire, Primero de Reyes 21:8. Dice, y ella, o sea Jezabel, Primero de Reyes 21:8, y ella escribió cartas en nombre de Acab. ¿Quién era Acab, hermano? Es el rey. Y ella escribió cartas en nombre de Acab. Yo quiero que vean la importancia del anillo. ¿Cuántos tienen autoridad? Vamos a establecer algo, hermanos. Bien sencillo. A los suyos vino, estoy hablando de Juan 1, ayúdeme, y no, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad para ser llamados hijos de Dios. Si le pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Levante su mano. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos tienen autoridad aquí? Un hijo de Dios tiene que tener autoridad, hermano, porque te dio autoridad de hijo de Dios. ¿Cómo se llamaba Cristo? ¿Cuál era el problema con Cristo? ¿Cuál era el problema cuando le dijeron blasfemo y todo eso? Porque usted quiere quién. ¿Sabe lo que significa lo que es usted? En el nombre de Jesús establecemos en el mundo espiritual la autoridad de hijos de Dios, hermano. Amén. Usted tiene autoridad de hijo de Dios. A ver, hermano, enséñeme su mano. No trae anillo. Vamos a poner anillo esta mañana. Vamos a quitarle la marca del pródigo, hermano. Ya veo cómo el diablo nos pone como pródigos. Ustedes son los tiene desmayados, pero dice la Escritura, y volviendo así, diga, hoy vuelvo en sí, estoy despierto. Y voy a usar lo que ya tengo, no lo que me van a dar, hermanos. Usted ya lo tiene. A ver, a los suyos vino y no le recibieron. Más a los que le recibieron, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Eso es una autoridad. Ser hijo de Dios es una autoridad. Pero usted debe de saber cómo manejarla. Cuando hay muchos hermanos que no saben la manejan mal, y es donde el diablo les da la vuelta y los atrapa. Y hay otros que no saben. Amén. Tienes que conocer la verdad, hermano. Tienes que estudiar, hermano. Es como, mira, ¿quieres ser profeta? ¿Quieres ser profeta? Si tú quieres ser profeta, tienes que saber escatología. Si no, la vas a regar. Si no, vas a profetizar. Puedes profetizar tonterías. Puedes profetizar cosas falsas, hermano.
Tienes que saber qué es el Bema de Dios. Bema significa trono. El trono del tribunal. Tienes que saber los tiempos. Dominar la Biblia, hermano. Amén. Para que no vean, mucha gente lo que profetiza, hermanos, tonterías. ¿Sabe quién le pasa la información? El diablo. Y toda la gente es tan fácil. Fíjense, nosotros la regamos porque decimos que es un falso profeta. Espérate, ¿cómo sabes que es un falso? No, es un flojo. Porque no estudia. El diablo se ha aprovechado de él. Porque la Biblia dice que no juzgues al profeta. La Biblia dice que juzgues la profecía. Amén. Eso es importante. Porque los falsos profetas también se avientan cosas que se cumplen. Yo por eso no vivo de la profecía, creo en la profecía, pero creo más en el estudio de la Biblia. Porque sé que si estudio la Biblia, sé que si busco a Dios, tengo comunión con Dios, hermano, Él me va a dar la revelación, hermano. Y al estudiar la Biblia, yo voy a saber escribir las tablas de mi corazón y sé, a veces yo mismo me regaño porque a veces dije, hijo, me ha servido algo que luego dije. Le digo, Señor, perdóname. Ya te diste cuenta que la regaste, dijiste una barrabasada, ahora corrígela. Pero hay gente que está y palabra, y el Señor me dio palabra, el Señor me dio palabra. ¿Para qué? A ver, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué yo veo a muchos hermanos, que no es malo, claro, pero yo quisiera saber, ¿por qué muchas hermanas que cuando van a danzar o algo de hacer se quitan los zapatos? Usted me va a decir, no, hermano, acuérdese que lo que le dijo a Moisés, quítate el calzado porque este lugar, pero quiero que me lo explique bíblicamente eso. Porque yo soy un nuevo creyente y yo quiero que me explique para que yo me lo quite, hermanos, pero sepa por qué. ¿Quieren que hablemos de eso hoy? Entonces déjenme apurarme para tocar el calzado. Está escrito en la Biblia, hermano. Ustedes tienen que ir sabiendo hoy bíblicamente por qué se quita el calzado. Amén. En la Biblia está escrito lo que significa eso, hermanos. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando te quitas el calzado? Te aseguro que estás haciendo más de lo que te imaginas, pero debes de saberlo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios, hermano? Usted no se debe de mover a ciegas, amén. Diga, el conocimiento de la verdad me da libre, hermano. Y si yo soy libre, me muevo libre, hermano. Y me muevo libre, ¿cómo? Vestido para que cuando me ataque el diablo no tiene argumento, amén, hermano. Con anillo, porque de eso vamos. Con autoridad, hermano. Ahorita voy a bajar todo lo que me profetizó Fernando al principio. Ahorita lo voy a bajar y nadie me lo puede quitar. Porque tengo anillo, porque tengo autoridad. Y también me voy a quitar el calzado para avanzar al final, pero yo voy a saber por qué. Primero de Reyes 21:8. Y ella escribió cartas en nombre de Acab. Aguas, hermano. Hermanos, ¿sabe lo que tienes que saber? Tú tienes autoridad, pero le gusta escribir en lugar tuyo. Acab significa, Acab era un rey, y era un rey, hermanos. Era un rey como ellos, hermanos, que no le interesa saber la verdad, que se deja mangonear. Tú ya no tienes que ser un hijo que te dejes mangonear, hermano. Amén. Tú eres un hijo que te levantas con autoridad, amén. Yo no hago tratos con el diablo. Diga, yo no hago tratos con el diablo. No tienes por qué hacer tratos si no tienes la autoridad. Porque Dios viene y se para. Dice, el diablo dice, estoy llamando a audiencia al Dios Todopoderoso, y te presentas tú también, y se presenta Cristo tu abogado y dice, yo te reprendo porque no tienes nada de qué acusarme. Usted a veces va al tribunal y no sabe qué es lo preso. Entonces dice la Biblia que Cristo es su abogado. Hay audiencia, hermanos, judicial. El ángel de Jehová es Cristo, hermanos.
Dice, la selló con su sello, no con el sello, con su sello de ella. Y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y ya sabe lo que pasó con la viña de Nabot. Esto era una costumbre en los tiempos antiguos y se usaban como firma en decretos, cartas, etc. Si Jezabel se llama literalmente en sus días, ahora que dejó de ser una mujer, en el Antiguo Testamento era una mujer, pero cuando Cristo habla de las 7 iglesias y habla de Jezabel como potestad, ella sigue usando ese mismo anillo como sello, hermanos. Y ahí tiene mis hermanas que toman el lugar del varón con su anillo del sello de Jezabel. No se lo va a quitar, hermano, quiere un anillo de Dios. No se quiere quitar ese anillo equivocado, hermana. Amén. Aguas, hermano. ¿Quiere que lo selle Dios los adultos o quiere que se lo selle Jezabel? Jezabel estaba perfectamente familiarizada con el proceso de sellar documentos con sus anillos. Ella utilizaba sellos para declarar una operación en contra de algo que no le parecía favorable a sus planes. Jezabel sella decretos para algo que usted no es favorable a los planes de Jezabel. Pero lo que no sabe Jezabel, o más bien sí lo sabe, es que Dios le dio un anillo. Amén. O sea, los anillos como sellos sirven para decretar algo en contra de alguna persona o institución. Los anillos como sellos son como marca de su poder. Los anillos como sellos denotaban su influencia. La autoridad dada por Dios para decretar, hermanos. El anillo es simbólico de la autoridad que Dios nos da para decretar y sellar las palabras para que así suceda. ¿Cuál es la razón de un anillo en nuestra mano? Génesis 41, 42, 44. Vean el caso de José cuando lo convierte en gobernador de Egipto, lo que hizo el faraón. Y faraón se quitó el anillo de sellar de su mano. Fíjese, el anillo de sellar, ¿para qué? ¿De que sellar qué? ¿Qué sellaba el faraón? Todos los decretos que daba, todos los sellaba. Se quitó el anillo de sellar y ¿a quién se lo dio? A José. Y dice, y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. El Faraón le delegó su autoridad menos su investidura, ¿sí? Y lo hizo otorgándole su anillo para sellar. Qué tremendo, hermano. A José le dieron anillo para ejercer autoridad sobre Egipto. La autoridad es dada al tener anillo, para que al declarar algo de parte de Dios sea confirmado con la autoridad celestial. Lo dicho por nuestra boca, los decretos que hacemos teniendo anillos de autoridad no pueden ser revocados, hermano. Amén. Yo me desperté con un sueño de algo que me sucedió hace años, hermano. Estaba yo en uno de esos pocos congresos, hermano, que yo voy, y ya había terminado, y el muchacho que nos tocaba, a mí y un hermano ecuatoriano, movernos, pues había ido con su novia y estaba a tiempo extra con la novia, y le habló él, dice, ahorita voy por ustedes, y ahorita voy, espérenme. Y salió la esposa del pastor anfitrión del apóstol. Oiga, no tiene, no, digo, ya va a venir. Pero para eso se había quedado un hermano de Venezuela, un negrito que se apellida Sojo, Marcelino Sojo. Y de repente, pues yo ni lo conocía, hermano. Pero el hermano ecuatoriano estaba bien emocionado, no, el apóstol.
gloria a Dios, le digo. Y yo noté que el hermano apóstol ya estaba hasta así medio fastidiado porque este hermano estaba, como luego dice, mira, estaba bien como atosigándolo. Y le dice, pues hay que hacer algo de hablar, le dice el apóstol, ven tú a hablar. Y ya, y en cuanto se va, hermano, el hermano empieza a hablar en lenguas y se me queda viendo y me dice multitudes, y agarra el anillo que traía, hermano, se lo quita y me lo pone y me dice, ¡pah! Dice multitudes. Yo no entendí, hermano, hasta ahora, y hasta hace rato que en sueño volví a recordar ese asunto. Y entonces por eso le estoy hablando, no entiendo lo del anillo, hermano. Amén. Usted dice, no debe traer el anillo, no, hermano, la cuestión es espiritual. El que debe traer Dios es el matrimonio, hermano. Hermano, diga, el que debe traer es el matrimonio, no lo trae. No es que se me rompió ya lo. Esther 8:8 dice, vosotros pues escríbanlo, yo se lo leo. Escribir acerca de los judíos como os parezca bien en nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey, porque un decreto que esté escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces recuerda, hermanos, recuerda también con Daniel cuando lo avientan en el foso de los leones, cómo los otros intrigan y hacen que el rey Darío selle, y cuando el rey Darío se da cuenta dice, yo no puedo revocar eso, pero el rey con autoridad, fíjese, el que tiene el anillo aventó un decreto, hermanos, que abrogó espiritualmente el otro decreto, dice, que tu Dios te salve de la... Aventó un decreto, hermano. ¿Ya me entendió? Hay decretos en su contra del reino de las tinieblas, seguramente, pero usted puede hablar hoy, dice que eran revocados. Que mi Dios Jesucristo anule todas las obras del diablo, todos los decretos del diablo en mi contra. Cuando un creyente tiene cobertura porque lo vistieron y tiene anillo de autoridad, es 2 veces más poderoso, hermanos. Todo lo que anda en la tierra es atado en los cielos. El Megilá, tribunal en el cielo, tribunal en la tierra, hermano. Amén. Un decreto, solo aquí en la tierra. A ver, yo puedo como ciudadano común decir, a ver, habitantes de Villahermosa, aquí está un decreto. Como autoridad civil va a decir, ¿usted quién es, no? Aquí hay una autoridad, aquí hay un presidente municipal, un gobernador, etc. Pero como usted y yo somos de un reino superior, hermano, yo me tengo que fijar que tenga una vestidura, que tenga un anillo y se avienta un decreto mayor, hermano. El rey Darío gobernaba diversas tierras, era medo persa y gobernaba hasta Babilonia en ese tiempo. Sellaron un decreto que era una ley así como la, pero con su boca él mismo la anuló porque metió al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios están por encima de todo, hermano. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Pero qué problema es para mucha gente que se pone a dar órdenes a potestades sin vestidura y sin anillo, hermano, de autoridad. Y ahí los ve reprendiendo, hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo que cuidar yo, hermanos? A ver. Mi anillo. ¿Se acuerda de Hechos 19, 13, 16 de los hijos de Iseba? Que les dicen, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, los demonios les estaban diciendo, ¿con qué autoridad ustedes lo hacen? Por eso, hermano, cuando usted va y el diablo le mete a usted
contragolpe. Usted dice, ¿tú con qué autoridad me tocas? Usted va con la autoridad, se encuadra, no hace nada. Yo quiero que vean ustedes en el corazón, estamos echando fuera todo el demonio. Si Dios le da autoridad, el diablo no tiene por qué tocarle un pelo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque usted bajo un principio que Dios me envió. Amén. El versículo 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa. Fíjense cómo estaban espiritualmente y cómo ese espíritu malo materialmente los puso como estaban espiritualmente. Dice que huyeron heridos y desnudos. Qué tremendo, hermano. O sea, espiritualmente no tenían fuerza. Una persona herida habla que una persona no está con todo su vigor, no es fuerte, no tiene toda su fuerza. Y desnudo. ¿Por qué necesitamos autoridad, hermano? Necesitamos autoridad porque hay demonios y espíritus inmundos que están sueltos y en plan de guerra. Solo los creyentes con autoridad, solo los creyentes con anillos los podrán parar. Por eso Cristo dice, reunió a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego les asignó a otros 70, dice, y los envió, y los 70 regresaron y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Necesitamos autoridad contra a todo aquello que nos ataca. Hoy usted, hermano, se va a levantar en autoridad y le voy a decir qué cosa le ataca. Hoy vamos a hacer algo tremendo, hermano. Si usted tiene tiempo, hoy nos atacan nuestras finanzas, hermanos, para traernos